Muy buenos días, que Dios me los bendiga. Espero que estén bien con la gracia y la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Así que ingresando una vez más a vuestros hogares y a vuestro corazón con la meditación de las Sagradas Escrituras, que es la mejor terapia para nuestra alma. Aquí está la mejor terapia para nuestra alma en la Biblia. Cada versículo tiene gran bendición para nuestras vidas. Así que, pues, quien les habla soy el pastor Dixon Espinosa Parrales, ingresando con esta meditación el día de hoy bajo un tema que le hemos titulado: Cuando alguien te invite a sus bodas, no te sientes en el primer lugar. Ese es el mensaje que hoy queremos meditar. Cuando alguien te invite a sus bodas, no te sientes en el primer lugar. Yo quisiera en este momento que tú puedas ir al Evangelio de Lucas, ¿verdad? Capítulo 14, versículo 7 en adelante. Vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer las Sagradas Escrituras, la verdad de Dios. Dice de esta manera, versículo 7. Jesús, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, se refirió a los invitados en una parábola diciéndoles: cuando fueren invitados por alguien a las bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté invitado por él. Y viniendo el que te invitó a ti y a él te diga: da el lugar a este, entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Te invito a hacer una oración en el nombre de Jesucristo. Padre, venimos ante tu altar, amado Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que en este momento puedas extender tu presencia sobre este lugar. Dios mío, sobre mi casa, sobre la casa de mis hermanos. Te pedimos, Padre, por esta pandemia, Señor, que tú, Padre, tengas misericordia, de manera que, Padre, se disipe toda plaga en el nombre tuyo, Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Señor amado, venimos y nos presentamos ante ti para que seas tú, mi Señor, ayudándonos, Padre Santo, a tener esa lámpara de la palabra en nuestras vidas. Amén y amén. Bien, el mensaje de este día le hemos titulado: cuando alguien te invite a sus bodas, no te sientes en el primer lugar. Es un mensaje de mucha reflexión. Aquí mismo en el versículo 7 vemos lo que el Señor Jesucristo, nuestro amado Señor, estaba observando en las personas. ¿Y qué es lo que observaba en las personas? Dice: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndole. ¿Se da cuenta? Entonces el Señor quiso darnos una lección de humildad, ¿verdad? De ocupar ese lugar que efectivamente tenemos o que debemos ocupar. Dice que el problema en la sociedad del tiempo de Jesús y en la sociedad de hoy es igual, que todos queremos ocupar el primer lugar, ¿verdad? Uno de los grandes problemas de la sociedad es que quieren siempre los primeros lugares en las fiestas, quieren los primeros lugares en las bodas, los primeros lugares en el ómnibus también. Se ve esos casos. Hoy en día se ve lo mismo que pasaba en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, o sea que cuando la gente llegaba
a las bodas invitados, cuando alguien se casaba, ahí en esa cultura judía, dice que todos corrían a ocupar el primer lugar. Yo quiero el mejor lugar, pero nadie quería ocupar el último lugar. Nadie. Pero todos querían el mejor lugar, todos querían el mejor plato, todos querían el primer lugar. Y ahí el Señor Jesucristo comienza a enseñar, porque Jesús quiere enseñar dónde radica tu bendición y dónde está tu bendición. Pues entonces el Señor dice claramente, cuando alguien te invite a sus bodas, dice, no te sientes en el primer lugar. Eso es lo que le dijo el Señor a la gente. Comenzó a enseñar y les comenzó a decir, ¿verdad?, que todos en algún momento seremos invitados. Puede ser a unas bodas cristianas, puede ser tal vez a un quinceañero, a un cumpleaños de algún hermano cristiano. Todos en algún momento podemos ser invitados. ¿Por qué? Porque somos seres sociales, ¿verdad? Somos invitados a participar en alguna actividad donde se reúnen las personas. Pues claro, somos invitados. Y ahí el Señor entonces claramente quiere educarnos en cómo nosotros debemos dirigirnos en ese momento. Y el error de muchas personas que nuestro Señor está observando es que todos querían el primer lugar. ¿Se da cuenta? Y por encima de todos, ellos querían el mejor plato y el primer lugar en el asiento. Y la Biblia dice claramente, el Señor comenzó a decirle, cuando alguien te invite a sus bodas, no te sienten en el primer lugar. Y el Señor añade en el versículo 8, no sea que otro más importante que tú esté invitado por él, y viniendo el que te invitó a ti, te diga, dale el lugar a este. Entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Y eso sucede. A veces el dueño de la fiesta o de las bodas, ¿verdad?, llega tal vez el padrino, ¿no? Llega la persona que es padrino o una persona que es importante y tal vez te digan, mira, ¿sabes qué? Ese lugar no es para que puedas sentarte tú, sino que ese lugar es para el padrino. ¿Se da cuenta? Entonces, el Señor quiere evitarnos muchas veces que tengamos vergüenza, ¿no? El Señor quiere educarnos, porque ahí está tu bendición. La bendición está en que cuando te invite a alguien a sus bodas, ocupa el último lugar. Y eso es humildad, amados hermanos. Y tal vez tú dirás, pero Jesús me enseñó ese principio claro. Imagínate, el Señor ocupó el último lugar. El Señor murió en la cruz siendo Dios mismo, siendo Dios, teniendo todo en el cielo, teniendo lo mejor de lo mejor en el cielo. Allá en la eternidad, Él eligió ocupar ese último lugar en la cruz, como el último. Ahí murió. El Señor fue sacrificado, entregó su vida. El Señor se despojó prácticamente de toda su deidad para hacerse hombre, hacerse el último de la tierra e ir a la cruz. O sea, Jesús mismo, con su ejemplo, amados hermanos, Él nos enseñó a ocupar ese último lugar. Así que cuando te subas a un ómnibus o algún vehículo, ocupa el último lugar, porque ahí entonces habla de tu carácter cristiano. Hoy en día, lamentablemente, somos confundidos por el enemigo y tratamos de querer los mejores lugares. Y si Dios no te da ese mejor lugar, es por algo que no te lo da. Así que debemos estar conformes, aún dentro de las iglesias también, ¿verdad? No anhelar esos primeros lugares, sino que más bien ocupar el último lugar, y Dios ahí entonces nos promueve y Dios nos pone en la preeminencia. Así que en este momento el Señor te dice, ¿verdad?, no vaya a ser que llegue alguien más importante que tú y te digan, dale el asiento a esa persona importante. Jesús dice en el versículo 10, mas cuando fueres invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, sube arriba, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. El Señor en este momento quiere trabajar con esa área en nuestras vidas, ¿verdad?
que podamos entender que no podemos tener más alto concepto de sí del que debemos tener. O sea, no podemos aparentar lo que no somos. Porque hoy en día mucha gente quiere aparentar lo que no es. A veces se toman fotos, por ejemplo, en lugares caros, se toman fotos tal vez en lugares que no son de ellos. Y entonces el problema del ser humano es que queremos aparentar muchas veces lo que no somos. Es por el mismo pecado original. El Señor te dice, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y ahí el Señor nos está dando, hermano, una lección de la humildad. La humildad es saber nuestra condición, saber de que necesitamos la bendición de Dios. Decirle, Señor, yo voy a estas bodas, ocupe el último lugar. Y Dios entonces dice que el dueño de las bodas dice que te llamará y te dirá, ven acá, ocupa el primer lugar. Y eso es una enseñanza clara de la humildad y la mansedumbre, que son frutos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo crea un carácter de regeneración en el creyente. Y dentro de esos frutos está la humildad. Mire que todos en algún momento podemos tratar de enaltecernos, porque somos seres humanos, queremos ser mejores, queremos ocupar el primer lugar, ¿verdad? Ser el primero en todo. Pero el Señor te dice en este momento que tu bendición está en ocupar el último lugar. Mire Cristo, Él mismo que aconseja. Él ocupó el último lugar en la cruz del Calvario. ¿Y dónde está hoy por hoy? Hoy ya no está en la cruz porque la cruz está vacía. Hoy el Señor está en el mejor lugar. A la diestra, imagínate, a la diestra del Padre. ¿Se da cuenta? Quiere decir entonces que Jesús mismo se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Y hoy por hoy entonces el Señor fue exaltado por el Padre. El Señor fue glorificado por el Padre. Entonces hoy por hoy Él está a la diestra del Padre. ¿Se da cuenta? Porque el Señor ocupó el último lugar. ¿Se da cuenta? Entonces quiere decir claramente que hoy en este momento el Señor te dice que tenemos que luchar con ese orgullo social, ¿verdad? Queremos ser los mejores, los primeros. Eso ante los ojos del Señor no es bueno. No es bueno porque el que se enaltece, dice la Biblia, el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Imagínense. O sea, que hay un principio claro. Que Dios anhela que tú y yo caminemos, ¿verdad? Caminemos en obediencia, en humildad, no queriendo ser más que nadie, porque todos somos iguales ante los ojos del Señor. Porque el que se enaltece será humillado. Dice la palabra, y el que se humilla será enaltecido. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando alguien te invite a su boda o alguna fiesta cristiana, ocupa ese último lugar, ese asiento que nadie quiere ocupar. Y de ahí entonces te dirán, ven hermano, siéntate en este lugar que te corresponde. Y esa es una lección de cómo debe ser el carácter de un cristiano. El carácter de un cristiano debe ser un carácter libre de enaltecimientos, libre de sentirnos mejor que nadie, porque sabe que todos somos seres humanos. Todos merecemos respeto, todos merecemos misericordia de parte del Señor. Todos somos iguales ante los ojos del Señor. Así que hermano, en este momento tal vez si estás luchando en tu corazón con ese problema de sentirte mejor que alguien, pues es algo que está en la naturaleza de uno, la naturaleza pecaminosa, ese sentido de competencia y sentido de ser mejor que todos. Pues en este momento el Señor te dice claramente, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, versículo 11. Así que hermanos, en el nombre de Jesús, yo creo que Dios quiere bendecirnos, pero es bueno que Dios quiere que le entreguemos ese sentimiento de superioridad, que le entreguemos a Dios el sentimiento de superioridad.
porque el único superior es Cristo. El más grande de los grandes es Cristo, el único que tiene poder, dominio y autoridad sobre esta tierra. Y a quien nosotros pertenecemos. Así en este momento el Señor nos llama a la reflexión y nos dice: entrégame tu sentido de superioridad, entrégame tu enaltecimiento, entrégame tu vanagloria de la vida, entrégame todo eso que Dios voy a comenzar a bendecir tu paz espiritual. Porque eso es lo que Dios quiere bendecir, la paz espiritual en nuestro corazón. Así que el mensaje que hoy hemos querido reflexionar es que cuando alguien te invite a sus bodas, porque te van a invitar, porque es una persona, somos sociables, pues cuando alguien te invita a sus bodas, nunca ocupemos el primer lugar en las bodas, sino que ocupemos el último lugar. Y ahí Dios entonces te bendecirá. Sentido de humildad es lo que está faltando hoy en día, porque lamentablemente la sociedad de hoy, lamentablemente siempre está peleando por el primer lugar. Siempre quiere ser el primero. Aún dentro de los hijos, hay hijos que se pelean entre hermanos. Entre hermanos se pelean tratando de ocupar el primer lugar en el corazón de los padres. Y ahí es donde Dios quiere darte paz, tranquilidad. Tú eres quien eres. Y Dios te bendice como tú eres. Así que Dios en este momento quiere que tú puedas entregarle todo sentimiento de enaltecimiento en sus manos. Y para eso te invito a hacer una oración. Vamos a orar. Padre, venimos ante ti. Señor, perdona mis pecados. Perdóname cuando he ocupado el primer lugar y no el último. Perdóname, Señor, cuando he querido ser mejor que todos. Perdóname, Señor, cuando he tenido un sentimiento de superioridad, de orgullo, de vanagloria de la vida. Perdona mi corazón, Señor. Te pido en esta hora que me ayudes y me bendigas a ocupar ese último lugar, así como lo ocupaste tú en la cruz. Ocupaste el último lugar y hoy por hoy el Padre te llevó a la diestra. Dios mío, porque tu palabra dice, Señor, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Señor, gracias por este mensaje que permite trabajar nuestras áreas internas en nuestra vida, hacer una terapia del alma. Dios mío, que nos ayuda, Señor, a tener ese entendimiento de las cosas y a no seguir la corriente del mundo, como hoy por hoy el mundo promueve la competencia desmedida, Señor amado, que lleva muchas veces la confrontación. Padre bendito, gracias por tu palabra. Ayúdame a ocupar ese último lugar para que tú me promuevas a ese primer lugar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues amado hermano, que Dios te bendiga, que la gracia y la misericordia del Padre se derrame de una forma muy especial sobre vuestras vidas. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Que Dios te bendiga. Amén.